El fantasma del kilómetro 47. La carretera federal 57, que atraviesa el árido paisaje del norte de México, es una cinta de asfalto que parece no tener fin. En 1982, esta vía era el alma de los traileros que conectaban el Bajío con la frontera, transportando mercancías en pesados camiones de carga. La ruta, conocida por sus rectas interminables y curvas traicioneras, era un desafío incluso para los conductores más experimentados. Javier Morales, un trailero de 38 años con 2 décadas de experiencia, conocía cada bache, cada gasolinera, cada sombra que el desierto proyectaba al atardecer. Pero nada lo había preparado para lo que encontraría en el kilómetro 47, justo donde la carretera cruza un antiguo camino de terracería cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Javier ajustó el retrovisor de su tractocamión, un mastodonte de 18 ruedas que rugía bajo el sol abrasador. Había aprendido a amar la soledad de la carretera, el zumbido constante del motor, el ritmo de las canciones de banda que sonaban en su viejo radio. Ser trailero no era solo un trabajo, era una forma de vida. Como solía decir a sus compañeros en las paradas de descanso, un buen trailero no solo maneja, también lee la carretera como si fuera un libro. Y él era de los mejores, siempre atento a las señales, un cambio en el viento, un reflejo extraño en el asfalto, el silencio repentino de los grillos. Esa tarde de octubre, mientras el sol se hundía en el horizonte, algo en el aire se sentía mal. El contexto histórico de la carretera 57 no era un secreto para los traileros. En los años 70 y 80, la ruta era famosa no solo por su importancia comercial, sino también por las historias que circulaban en los comedores de carretera. Se decía que, durante la Revolución Mexicana, los caminos que conectaban Matehuala con Saltillo habían sido escenario de emboscadas y ejecuciones. Soldados, bandidos y viajeros desprevenidos habían dejado su marca en la tierra, y algunos creían que no todos se habían ido. Javier, hombre práctico, siempre se reía de esas historias. Puros cuentos para asustar novatos, decía, aunque en el fondo, la idea de un camino embrujado le erizaba la piel. Esa noche, su carga era un envío de maquinaria agrícola rumbo a Monterrey. El plan era sencillo, conducir hasta la medianoche, descansar en una parada cerca de Saltillo y entregar al amanecer. Pero al acercarse al kilómetro 47, un escalofrío le recorrió la espalda. El radio, que hasta ese momento emitía una alegre cumbia, se llenó de estática. Javier golpeó el aparato con los nudillos, un truco que solía funcionar, pero la interferencia solo creció, un zumbido agudo que parecía susurrar su nombre. Javier, Javier, sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Los traileros sabían que la fatiga podía jugar malas pasadas, especialmente en turnos nocturnos. El camino te habla si no duermes, le había advertido un colega mayor, explicándole que el cerebro, agotado, convertía los ruidos del motor en voces. Pero esto no era el motor. El paisaje a su alrededor era desolador, cactus, rocas y un cielo que se oscurecía rápidamente. Entonces, a lo lejos, vio una figura en el arcén. Era una mujer, vestida con un rebozo oscuro, de pie junto a un letrero desvencijado que marcaba el kilómetro 47. Javier frenó ligeramente, intrigado. No era común ver a nadie en esa zona, mucho menos a una mujer sola en plena noche. Sus manos apretaron el volante y un nudo se formó en su estómago. Quizá necesita ayuda, pensó, aunque algo en su interior le gritaba que no se detuviera. Al acercarse, la figura levantó una mano, como pidiéndole que parara. Javier dudó. Los traileros tenían reglas no escritas: nunca te detengas en tramos solitarios, nunca confíes en extraños. Pero la mujer parecía vulnerable, casi etérea bajo la luz de los faros. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban fijamente. Javier sintió un frío que no explicaba el aire del desierto. Bajó la velocidad, pero no se detuvo del Personelli. Al pasar junto a ella, la mujer giró la cabeza, siguiéndolo con la mirada. Su rostro era pálido, casi luminoso, y sus labios se movieron, como si pronunciara algo que él no podía oír. El corazón de Javier latía con fuerza. Aceleró, tratando de dejar atrás esa imagen, pero el retrovisor le mostró algo que lo hizo jadear. La mujer ya no estaba en el arcén. Estaba detrás del tráiler, caminando a una velocidad imposible, sus pies apenas tocando el suelo. No puede ser, murmuró, pisando el acelerador. El motor rugió, pero la figura seguía allí, cada vez más cerca, su rebozo ondeando como si el viento no tuviera poder sobre ella. El radio volvió a encenderse, pero ahora no había música,
solo una voz grave y rasposa que repetía, para. Javier apagó el radio con un golpe, pero la voz no se detuvo. Resonaba en su cabeza, en la cabina, en el aire mismo. El sudor le empapaba la frente, y sus manos temblaban. No es real, no es real, se repetía, pero el reflejo en el retrovisor era innegable. La mujer ahora estaba a pocos metros del tráiler, sus ojos fijos en él, su rostro inexpresivo pero lleno de una furia contenida. De pronto, el motor comenzó a fallar. El camión perdió potencia, como si algo lo estuviera frenando. Javier miró los indicadores, todo parecía en orden, pero el vehículo se negaba a avanzar. En un acto de desesperación, detuvo el tráiler en el arcén, con el corazón a punto de estallar. El silencio del desierto era abrumador, roto solo por el crujido de la grava bajo las llantas. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta del copiloto, luego otro, y otro. Algo golpeaba el metal con una fuerza inhumana. Javier no se atrevió a mirar. Cerró los ojos, rezando en voz baja, algo que no hacía desde niño. Recordó las historias que le contaban los viejos traileros en las fogatas, un espíritu vengativo, una mujer que había muerto en esa carretera décadas atrás, traicionada y abandonada. Decían que buscaba a quienes viajaban solos, que los obligaba a enfrentarse a su propio miedo. Solo te deja ir si confiesas, le había dicho un conductor retirado, con los ojos vidriosos de terror. Confesar que, Javier no lo sabía, pero en ese momento, con los golpes resonando en la cabina, sintió que su vida entera pasaba frente a él. Cada error, cada mentira, cada promesa rota. De pronto, los golpes cesaron. El silencio era peor. Abrió los ojos lentamente, temiendo lo que encontraría. No había nada, ni mujer, ni rebozo, ni reflejo en el retrovisor. Solo la carretera vacía y el cielo estrellado. El motor volvió a la vida con un rugido, como si nada hubiera pasado. Javier condujo hasta Saltillo sin detenerse, sin mirar atrás, con el corazón aún acelerado y la certeza de que algo lo había seguido. Al llegar a la parada de descanso, un trailero mayor, con cicatrices en las manos y una mirada cansada, lo vio temblar mientras bebía un café. «Te encontraste con ella, ¿verdad?», dijo sin preámbulos. Javier asintió, incapaz de hablar. El hombre suspiró. «No eres el primero. Hace años, en esa carretera, una mujer murió esperando ayuda que nunca llegó. Ahora busca a los traileros que pasan por su kilómetro. No quiere tu carga, quiere tu verdad». Javier nunca volvió a conducir por el kilómetro 47. Dejó el tramo nocturno y, eventualmente, el oficio. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía ese rostro pálido reflejado en el retrovisor, y sentía que, aunque había escapado, una parte de él seguía atrapada en esa carretera.